Es que hazte cuenta que me habían robado a mi esposo. Y gracias a Dios y a mi poder superior y al de él me dice, sí lo necesito. Si O él si me ha no, dicho que no, tú no dejas que él se lo yo lleve a no la dejo que clínica. se lo lleven a la clínica. Porque yo todavía en ese momento confiaba. ¿Y cómo tomar la noticia de mi papá está enfermo y se va a ir a una clínica? Yo le dije a él, o sea, ya vi que sí puedo. No quiero hacerlo sola, pero sí puedo. Entonces tú recaes y te vas. ¿Qué le puedes decir a las mujeres que hoy están con un adicto? Él no podía manejar dinero todo el principio de su recuperación. O sea, tú cogiste el orden y de todo, o sea, absolutamente todo. Sí, no, él me decía, no me dejes tener dinero. Y entonces literal me decía, voy a ir a comprar un café, y yo le daba 50 pesos para su café y me traes el recibo. Él se tenía que volver a ganar mi confianza. ¿Cómo? Con actos. Los matrimonios no solo se acaban por infidelidad de una tercera persona, sino también esa infidelidad financiera. Bienvenidas a un episodio de Aquí Entre Mujeres. Seguimos en Cusco, de verdad Cusco nos ha tratado de maravilla y tan de maravilla que nada es coincidencia, estábamos hablando de eso, sino solo diosidencias, y se presentaron historias muy hermosas, entre ellos de una mujer que apenas yo la vi le dije, te quiero entrevistar porque soy consciente de que cuando existe un hombre de ciertas características, también tiene que haber una mujer que lo sepa sostener, que sepa guiar, que sepa contener, que sepa construir, aguantar y muchas cosas más, y por eso me llamó muchísimo la atención. Entonces con ustedes la gran Rebeca Alfille. Rebeca, bienvenida. Gracias. Sé que es tu primera entrevista. Sí. Porque decidiste por fin poder abrirte, porque supongo que propuestas para tarima, para entrevista, para muchas cosas has tenido. Sí, la verdad que sí he tenido muchas, pero tú me inspiraste muchísima confianza. Creo que tu historia y la mía se tocan en algún punto y eso me dio la confianza para platicar aquí contigo. No, muchas gracias antemano. Gracias a ti. Y Rebeca, ¿para ti qué significa ser mujer? Híjole, para mí ser mujer significa ser guía y maternar en todos los sentidos, todas las áreas de la vida. ¿Cómo podemos como nadar un poquito en ese maternar? ¿A qué te refieres más que todo? Cuidar, proteger, guiar al esposo, a los hijos, a mí misma, a mi familia. Sí, sí, ¿no? Eso. Siempre estamos somos muy, siento que los hombres son más, pueden tener la capacidad de el yo y ver el yo, y nosotras somos como más ecológicas, más no el todo, ¿cierto? Tú como mujer sé que has vivido muchos retos, pero ¿cuál es el reto que ahorita se te viene en la cabeza que dijiste, este fue el reto más duro como mujer? Como mujer, la adicción de mi esposo. ¿Cuántos llevan casados? 25 años cumplimos ahorita en marzo. ¿Y cómo se conocieron? Nos conocimos toda la vida desde la escuela, siempre estudiamos juntos desde kinder. ¿En serio? Hasta tercero de prepa, toda la escuela juntos. Como por ahí de tercero de secundaria nos hicimos mejores amigos y pues cuando salimos a la universidad como que nos extrañamos demasiado y entonces empezamos a salir ya como Pero pareja. ¿no te dio a ti ese miedito de, no, pues es que él es mi amigo, cómo me voy a meter con mi amigo porque si no funciona, deja de ser mi amigo, esas cosas? Sí, justo eso es lo que nos detuvo muchas veces antes de ese momento, que íbamos a fregar la amistad si al final no resultaba. Pero cuando salimos y cada quien iba a otra universidad y ya no nos veíamos todo el tiempo y pues cada vez era menos tiempo el que compartíamos, él llegó un día y me dijo, ¿sabes qué? Es que yo quiero salir contigo en serio. Y yo me di cuenta que yo también. Y así empezó la historia. Ay, pero qué chévere, ¿no? Porque al final pues se conocen, ay sí, yo creo que todo, ¿no? Porque cuando uno es como amigo, siento que tiene más esa complicidad de ser uno mismo sin esa fachada de que le caiga muy bien para que le guste, o sino nada, o sea, uno es como es. Exactamente, ya me conocía todo de mí y yo todo de él. Claro, entonces, ustedes iniciaron. ¿Al cuánto tiempo empezó la adicción?
18 años después de casada. Bueno, no, 18 años después fue cuando nos dimos cuenta que tenía una adicción y lo mandamos a la clínica. La adicción empezó como 10, 12 años antes. O sea, duró 10, 12 años. 10, 12 años siendo adicto. Ok, bueno, aclaremos qué adicción, ¿no? ¿Qué adicción tenía? Ludopatía. Adicción Ludopatía. a las apuestas compulsivas y al juego compulsivo. ¿Y tú cómo viviste ese proceso? Antes de darse en cuenta, esos 10 años, ¿cómo tú lo veías? O sea, ¿como normal? O decías, no, si ya se está pasando? ¿O cómo fue que tú misma empezaste a vivir ese proceso? No, los primeros 10 años fueron, te podría decir, normales. Él trabajaba, yo me dedicaba a la casa, a los hijos, y todo en general era tranquilo. Siempre le había gustado el juego. Okay, entonces tú no lo viste nada raro. No lo vi nada raro porque aparte en su familia todos juegan. Yo cuando entré a su familia me di cuenta que todos eran jugadores, todos sabían jugar póker, todos sabían muchos juegos, les gustaba Las Vegas, les gustaba el casino, entonces en su familia era normal. Entonces yo aprendí a normalizar que a él también le gustara. Pero con los años, pues cada vez le fue gustando más. Y no sé, yo estaba ocupada en la casa, con los niños, y dejaba pasar algunas cosas. ¿Cómo qué cosas? Como... Me gasté esto que era para esto. No, fíjate que no. La verdad es que en mi casa nunca faltó el dinero. Él supo muy bien ocultar ese asunto. A mí hasta el último lunes, antes de que él se fuera a la clínica de rehabilitación, siempre me dio mi semana. No, o sea, él veía cómo le hacía, pero en mi casa no faltaba nada. No, más bien empecé a notar que él estaba todo el tiempo ansioso, que él estaba todo el tiempo estresado, que no soltaba el celular ni un segundo. Los domingos de americano ya no quería salir a ningún lado. Revisaba el pregame, las estadísticas, veía todos los partidos, pues revisaba el postgame. O sea, ya demasiada obsesión con el tema juego. Y con el póker. O sea, primero tenía una tanda que jugaban una vez a la semana, después 2, después 4, después era ir al casino un rato y aparte jugar con los amigos. Y así se fue incrementando el asunto. ¿Y cómo te diste cuenta entonces? ¿Cómo se dieron cuenta los dos? O sea, ¿en qué momento tomaron la decisión de la clínica? Porque ya era imposible vivir con él. La verdad es que mi hermano y su hermano se dieron cuenta que a los dos les debía dinero. Mi hermano y su hermano. O sea, mi hermano y mi cuñado. Se dieron cuenta que a los dos les debía dinero y empezaron a preguntarle a los demás hermanos y a ciertas personas muy conocidas. Y resultó que les debía dinero a todos. Y entonces hicieron una intervención. ¿Cómo es el tema de la intervención? Lo citaron en casa de mi suegra. A todos, yo fui la última en llegar ese día. Pero lo citaron a él y estaban todos sus hermanos y sus papás y mi hermano. Y le dijeron, ya sabemos que nos debes dinero a todos los que estamos aquí y a más personas. No se puede vivir contigo, estás mal, tienes una adicción al juego, necesitas irte a una clínica. ¿Y tú hablaste ese día? A él lo citaron primero y entonces ya después me llamaron a mí y me dijeron, Rebeca, tenemos un problema. Él necesita irse a una clínica de rehabilitación. Y yo dije, sí. Y mi cuñada me dijo, pero no te hemos dicho qué hizo. Y yo le dije, pero yo sé que lo necesita. O sea, no te puedo decir que lo vi. Hoy en retrospectiva, claro que lo veo clarísimo. Pero cuando estaba en ese momento no podía ver todas las señales que hoy veo. Pero yo sabía que él estaba mal. O sea, ya sus reacciones no eran normales. Se ponía agresivo, no dormía nada, estaba ansioso todo el tiempo. Él estaba mal. Yo intuía que algo no estaba bien, pero cuando lo hablaba con él, pues son expertos manipuladores. Algo que sí quiero, y perdón, sí quiero como que nos des herramientas a las mujeres que no sabemos si estamos con una persona, tanto que nosotros tengamos una adicción o estar con una persona que está con una adicción. Entonces dijiste, se ve ansioso, estresado. ¿Qué más herramientas tuviste o qué más observaste para decirle a ellas, ojo, estas son las red flags? Es que hazte cuenta que me habían robado a mi esposo. O sea, ya toda su atención no estaba puesta, nunca toda su atención estuvo puesta en la familia, porque él era el proveedor de mi casa. Entonces sí, siempre salía a trabajar y todo esto.
pero en esos últimos tiempos toda su atención estaba como secuestrada. Era todo el tiempo la computadora, todo el tiempo las ventanas de póker O abiertas. sea, podemos decir que era vivir con fantasma. Exactamente. Porque no, o sea, podía estar ahí físicamente, pero... Exactamente. Nunca estaba, no escuchaba. Haz de cuenta que, como dices, invisibles. O sea, no nos veía, no nos escuchaba, haz de cuenta que no estábamos. Y entonces te llaman. Entonces me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Lo queremos mandar a una clínica. Y yo les digo, estoy de acuerdo. Y me dicen, no te hemos dicho qué hizo. Y les digo, yo sé que lo necesita. Y bueno, después de eso me dicen todo lo que hizo. Yo le pregunté a él, o sea, es que la codependencia, los familiares de los adictos estamos enfermos también de codependencia. Esta codependencia es esta adicción a ellos que no nos deja tener nuestra propia vida, como que estamos todo el tiempo enfocados en lo que el otro hace. Entonces, yo en ese momento les digo, déjenme hablar sola con él y le pregunto, si te quieres ir a la clínica, si no, yo confío en ti. O sea, tú dime, más ciega de codependencia no podía estar. Claro, porque... Y él, gracias a Dios y a mi poder superior y al de él me dice, sí lo necesito. Si él me ha dicho que no, tú no dejas que él se lo lleve. Yo no dejo que se lo lleven a la clínica. Porque yo todavía en ese momento confiaba. Hasta que, bueno, él me dijo, sí lo necesito. Y entonces ya después, pues, no es como que una confesión, pero pues sí, me dijo pues que había perdido todo el dinero, absolutamente todo el dinero que teníamos y debía mucho más. Y que sí necesitaba irse a una clínica a recibir ayuda. Y cuando ya él se va, ¿cuánto tiempo se fue? 45 días. Cuando él ya se va y tú quedas en la casa, ¿qué pasa contigo en la casa ya sin él? Mira, eso es lo más importante de todo. A mí esos 45 días me pasó de todo. Entonces yo me di cuenta de qué codependiente era. O sea, que él me resolvía todo. Yo toda mi vida fui una niña sobreprotegida. Y hazte cuenta que yo pasé de mis papás a mi esposo. Claro. Y entonces él también me sobreprotegió toda la vida. Entonces, a ver, no es que te voy a decir que no sabía hacer nada, pero no estaba acostumbrada a hacer nada. O sea, yo me quedaba en la casa, me encargaba de mis hijos al 100%. Sí estudiaba muchas cosas por gusto, porque siempre me ha encantado estudiar, pero todo lo hacía él. Entonces, cuando él se va, pues me tengo que encargar de mis 3 hijos, porque no hay nadie más que yo, que igual eso yo lo hacía el 90% del tiempo, pero pues hay que contenerlos. O sea, su papá, no estamos en una situación normal. Él les tuvo que decir, me voy a ir a una clínica, estoy enfermo, no me van a ver muchos días, tal, ¿no? Entonces uno tenía que... ¿Los niños ahí qué edad tenían? Tenían 16, 13 y 9. Uy, no, pero esas edades son esas edades de adolescencia y preadolescencia caótica. Exactamente. ¿Y cómo tomaron la noticia de mi papá está enfermo y se va a ir a una clínica? Mira, la chiquita no entendía nada. Sí, claro, no. La de 9 no entendía nada. El de 13, pues quería como saber y él siempre ha sido muy curioso, entonces él quería como toda la información. Y el de 16, hazte cuenta que se me pegó a mí y fuera tu esposo. Mi esposo, así, mi confidente, confidente, mi cuidador, se me pegó, ajá. Pero qué bonito que dices, se volvió el hombre de la casa, porque ¿qué crees? Todo ese tiempo yo me di cuenta que no les tocaba a ellos cuidarme a mí. O sea, yo les dije, estemos en la situación en la que estemos, yo soy la mamá, yo soy la que los cuida. Muy bien. Ustedes no se preocupen, vamos a estar bien. O sea, yo voy a ver por ustedes. No permitiste que se cambiaran los roles. No. Que es lo que pasa en muchos hogares normales, ¿no? Normalmente lo que pasa mucho. Cuando los papás se separan, hay un hijo que coge el rol, bien sea de la mamá o del papá, tanto de los hermanos como de la persona que quedó. Entonces, por ejemplo, si quedamos con la mamá, entonces de esposo y de papá de los otros hijos. Exactamente. Pues qué bueno que no. Sí, no, yo no dejé que mi hijo se convirtiera en mi esposo. Le dije, yo soy la mamá, yo soy la que cuida. Pero lo que te estaba contando es que me pasaron 1.000.000 de cosas y de situaciones que yo tuve que resolver sola. Y eso me ayudó a darme cuenta que sí podía. Que yo sí podía hacer las cosas sola. Que ¿Y no cómo qué te pasó? Ay, muchísimas cosas. Desde que tuve que encargarme de hacer los pagos de las cosas de la casa, por ejemplo, siempre lo hacía él. Entonces, literal, yo no sabía ni a dónde tenía que ir a pagar la colegiatura de mis hijos. O sea, era como, ¿a dónde voy a la colegiatura? Agarro el dinero y lo llevo en efectivo a la escuela. O sea, no tenía idea de hacer un cheque, de ir al banco, de
ese tipo de cosas. Mi hijo se rompió el tobillo y entonces yo sola, ya sabes, al doctor, a la radiografía, al hospital. No sé, también otra vez mi hijo tuvo que ir a una boda y entonces a mí nunca me dejaban manejar sola a la 1:30 de la mañana para ir a recogerlo, entonces tuve que ir a recogerlo a la boda. Así, o sea, un chorro de situaciones que tuve que resolver yo sola y me di cuenta que sí podía. Y eso me ayudó muchísimo a empoderarme porque cuando él salió de la clínica, después de un tiempo, yo le dije a él, o sea, ya vi que sí puedo. No quiero hacerlo sola, pero sí puedo. Entonces tú recaes y te vas. Y a la chingada esto. Te vas. O sea, tu límite, porque sí puedo sola. Tu límite con amor fue ese. Te doy una segunda oportunidad, pero una sola vez que recaigas. Sí. ¿Y cómo te sentiste con Sí, eso? porque yo no estaba dispuesta a volver a pasar por todo lo que estaba pasando. O sea, ahorita te lo cuento tranquila, pero en su momento fue muchísimo sufrimiento, muchísima decepción, muchísimo enojo, muchísima tristeza. La persona con la que yo vivía no lo conocía. O sea, haz de cuenta que era otra, me lo habían cambiado por otra persona. Fue durísimo. Y encargarme de todo. Y dije, no, yo no vuelvo a pasar por aquí. Y me ayudó a ir yo fui al taller familiar a la clínica. Eso quería hablar un poquito. Mientras él estuvo en su proceso de manejar la adicción, ustedes como familia, ¿qué proceso tuvieron? Mira, yo fui a terapia personal. Todo ese tiempo empecé, ya estaba dada de alta de mi terapia, pero pues regresé a mi terapia. Y ella me ayudó mucho a contenerme, pero cuando yo fui a la clínica, la psicóloga familiar de allá me explicó que yo tenía que ir a grupo también a recuperarme, a aprender a poner límites, a romper esa codependencia. Y me dijo, tú necesitas ir a un grupo. ¿Y sabes qué pasó? Que él salió de la clínica, yo solo iba a terapia personal en ese momento, Okay. Y él empezó a ir a grupo y a terapia y yo lo veía a él cada día mejor y a mí cada día peor. Explícanos un poquito de por qué a ti cada día peor. Primero, ¿cómo te diste cuenta? O sea, ¿qué factores tiene que tener en cuenta una persona para darse cuenta que es codependiente? Y segundo, ¿por qué estabas peor cada día? Ok, la codependencia, específicamente en adicciones, porque puede ser codependencia en otras áreas, es que te vuelves adicto a controlar a tu adicto. Entonces eres un adicto al control. Entonces, cuando tu adicto está consumiendo, estás obsesionado y toda tu energía va en torno de controlar el consumo del adicto. Y cuando se recupera, quieres controlar la recuperación. Entonces, por eso tienes que irte tú a recuperar, para regresar toda esa energía a tu persona y dejar que el adicto haga su parte y tú hacer la tuya, que es recuperarte a ti. Porque, ¿qué pasa? Si yo soy codependiente y estoy intentando todo el tiempo controlar su consumo, cuando él se recupera, yo me quedo sin chamba. ¿A quién controlo ahora? Si él ya no. A ver, el adicto cuando se recupera también te va a poner límites a ti. Porque, a ver, la codependencia es de dos vías. Yo era codependiente de él, él también era codependiente mío. Entonces, yo le pongo límites, él me pone límites y entonces, si él tiene que ver por él para sobrevivir a su adicción, literalmente. Y yo tengo que regresar toda la energía que tengo puesta en la otra persona a mí, a volver a vivir mi vida, a volver a ser feliz a pesar de lo que pase con él. Lo que pasa es que te dicen, la adicción no se cura. Entonces tú ya sabes, si decides dar la segunda oportunidad, que vas a vivir con un adicto el resto de tu vida. O sea, es para siempre el asunto. Entonces, o aprendes a poner los límites y a volver a tener una vida, o me voy a pasar toda la vida viendo lo que hace él y tratando de controlarlo, que además el control es una ilusión. O sea, el adicto se va a recuperar si él quiere, no si yo quiero. No tiene nada que ver con uno, tiene que ver con él. Ok. ¿Sí? Y cuando ya dices que él estaba progresando y tú no, ¿era por qué? Porque yo lo veía él tranquilo, en paz, me decía un día a la vez. Y yo decía, sí, un día a la vez, pero necesito dinero para mi familia. Un día a la vez, todo sale, Dios está con nosotros. Yo decía, sí, pero tenemos 10,000 problemas que resolver. Y esa serenidad yo no la tenía. Y entonces, la verdad que no te puedo decir que me arrepiento, porque sí creo que todo pasa cuando tiene que pasar en su momento perfecto, pero yo me tardé 9 meses después de que él salió en ir a grupo. Y todavía cuando empecé a ir a grupo, que yo voy a Familias Anónimas, que es un programa de vida y trabajamos la codependencia, entre otras cosas,
Aparte estaba enojada, porque era yo, ¿por qué tengo que ir si el adicto es él? Claro, o sea, uno entra en una confrontación de yo me he portado en mis estándares bien todo el tiempo y tengo que pagar los platos rotos del otro. Claro, es como yo no hice nada, él hizo todo mal, ¿yo por qué tengo que venir a esto? Y entonces, pero no, la verdad es que fue un apapacho en el alma. Cuando yo llegué desde el primer día con un grupo de personas que te entiende perfectamente, que han pasado por donde han pasado tú, que han sentido exactamente lo mismo que sientes tú, que no hay juicio, es puro amor. Todos hemos estado donde tú estás. Te voy a decir cómo le hicimos nosotros para tener una vida más tranquila, a pesar de los problemas no resueltos, porque o sea, en temas de adicciones a veces son largos las recuperaciones y los procesos. En la ludopatía más larga, porque además hay asuntos de dinero, o sea, hay de deudas y cosas que tardan bastante tiempo en resolverse. Pero un apapacho. Entonces yo empecé a ir a grupo y empecé a entender de qué me hablaba él cuando decía un día a la vez, solo por hoy, mi poder en manos de mi poder superior, muchos conceptos de cosas que yo, cuando él me los decía, no lo entendía. Y empezaste a ver tu progreso y del cuánto tiempo tú dices como ya me sentí recuperada después de entrar al grupo. Me tomó mucho tiempo. O sea, yo creo que mínimo, ¿qué sería? Por lo menos 1 año y medio, yo me seguía sintiendo mal. ¿Qué le puedes decir a las mujeres que hoy están con un adicto? Que vayan a grupo, sin lugar a dudas. Y si, grupo y terapia personal, yo diría si que es el combo ganador. Y si de pronto el adicto no quiere ir a grupo, no quiere recuperarse aún y eso, ¿ellas qué? ¿Que vayan igual? Sí, 100%. Porque te voy a decir una cosa, en el grupo lo que te enseñan es cómo manejarte tú alrededor de un adicto. No podemos controlar al otro, pero podemos controlarnos a nosotros, cómo reaccionamos nosotros. Y a veces no nos damos cuenta que facilitamos la adicción. ¿A qué te refieres con eso? Ok, para que el adicto pueda seguir siendo adicto, los familiares en algún punto somos facilitadores. Quiere decir que, pues, es que facilitar es la única palabra que te puedo, o sea, tú contribuyes, por así decirlo, ¿cómo a que él contribuye? siga siendo adicto. Te voy a poner, haz de cuenta, un ejemplo. Mi esposo llegaba a comer los viernes ahí comida en casa de mi suegra con toda la familia. Y entonces él, al 3:45, se paraba y se iba. Y entonces me decían, Rebeca, pero ¿cómo lo dejas que se vaya? Es la comida familiar, es el único día que nos vemos. Y yo les decía, tiene que ir a trabajar. Porque no quería que mis hijos supieran que su papá se iba a un casino en vez de quedarse en la comida familiar de una vez a la semana. ¿Me entiendes? Entonces yo lo tapo. Y a la hora de taparlo, por tratar de rescatar que mis hijos no vean, le facilito que él se vaya al casino. ¿Me explico? Y como esas, hay 1000 en todas las adicciones. O sea, yo te puedo decir que yo lo dejaba a él irse solo a Las Vegas, a los torneos de póker, porque él me decía, yo tengo que jugar la Serie Mundial de Póker. Y yo le decía, sí, está bien. O sea, y entonces, ¿me entiendes? O sea, yo lo dejaba ir y pues ponía cualquier cantidad de pretextos y justificaciones ante la familia, ante mis hijos. Y entonces, sin querer, le estaba ayudando a que él lo siguiera haciendo. Eso es facilitar. Wow. Eso hacemos. Por ejemplo, no sé, compañeras del grupo, historias que obviamente no puedo decir sus nombres, pero que le decían a los hijos, y no estoy juzgando, ojo, no es juicio para nada, pero si igual vas a tomar, mejor aquí en la casa para que yo me asegure que por lo menos no manejes borracho y entonces no tengas un accidente. O sea, entiendo, pero le estás facilitando que siga siendo un adicto. Y este tipo de conductas nos volvemos facilitadores. En el grupo te enseñan a hacer conciencia, a ver en cómo tú estás facilitando y a poner un límite. A decir, ok, si él no quiere recuperarse es problema de él, pero ¿cuál es tu límite para tú vivir en paz? ¿Qué necesitas tú? Que eso es muy interesante porque considero que en la mayoría de nuestra educación no nos enseñaron a decir no y a poner límites, que es lo que estoy escuchando que pues allá en el grupo sí lo hacen, ¿no? Exactamente. ¿Cómo las personas pueden encontrar ese tipo de grupos? Bueno, en México existe Familias Anónimas, pueden buscar en línea Familias Anónimas México,
y te va a salir el link de la página. Ahí hay un WhatsApp, pides información, hay grupos presenciales, hay grupos en Zoom y hay en varios lugares de la República Mexicana. También existe en Estados Unidos, entonces por si nos están escuchando de allá, existe CODA, que es un programa más específico para pura codependencia, también CODA México o CODA de cualquier lugar del mundo. Y ahora en México, que ya existía en Estados Unidos, también tenemos GAM-ANON, que es como Al-Anon, pero para familiares de ludópatas. También obviamente está Al-Anon. Buenísimo, ¿no? Y realmente es muy importante también considerar la opción de levantar la mano y decir, necesito ayuda, ¿no? Porque lo repetí en un podcast que tuve esta mañana, estamos en una era donde la mujer tiene que ser la fuerte, la perfecta, la virtuosa, la que si eres mujer de valor, entonces eres la mejor esposa, la mejor hija, entonces no puedes levantar la mano. O sea, no puedes decir, yo requiero esta ayuda. Entonces, bueno, pasó 1 año y medio para recuperarte tú. Uh-huh. ¿Y cómo empezó la relación en ese momento? O sea, que tuviste que hubo un fortalecimiento después de eso, hicieron algunos cambios o... Sí, o sea, todo cambió. La verdad es que desde el principio todo cambió, empezando porque yo me encargara de todo. O sea, de la casa, del dinero. Él no podía manejar dinero todo el principio de su recuperación. Ah, ¿no? O sea, ¿no trabajó o qué? No es que es ludópata, no puede manejar. Exacto, los ludópatas no pueden... ¿Manejar dinero? Dinero. No, porque sí, o sea, el dinero claro, les llega el dinero, entonces salen... Es tentación para írselo a jugar, entonces, bueno, yo... O sea, tú cogiste el orden y de todo, o sea, absolutamente todo. Uy, qué guerrera, o sea, qué fuerte. Sí, no, él me decía, no me dejes tener dinero, y entonces literal me decía, voy a ir a comprar un café, y yo le daba 50 pesos para su café y me traes el recibo. Oye, es que necesito ponerle gasolina, perfecto, aquí están los 500 pesos y me traes el recibo de la gasolina. Es que además te voy a decir una cosa, más allá de que yo manejara las cosas, la herida que te dejan es de confianza. O sea, yo me quedé con una herida de confianza que volver a recuperar la confianza en él me tomó muchísimo tiempo. Y a él también, pero ahí era más de él que de mí, ¿me entiendes? Él se tenía que volver a ganar mi confianza. ¿Cómo? Con actos. Porque sí, o sea, ya habíamos ido a la clínica, ya nos habían hecho el taller familiar, ya me había dicho, perdóname, sí, perfecto, pero, o sea, claro, la mejor disculpa es un cambio de actitud. Claro. O sea, entonces, pues sí, me tuve que encargar de todo. ¿Y cómo hiciste para recuperar esa confianza? ¿Cómo hice para recuperar la confianza? Uno, poniendo los límites, todos los que yo necesitaba para sentir paz. Por ejemplo, a él le dije, todo el dinero que empieces a ganar a partir de ahora, me lo vas a dar a mí, yo lo voy a manejar. Vas a ir a grupo todos los días, por lo menos el primer año, vas a ir a terapia emocional todos los días, o sea, bueno, una vez a la semana o lo que la terapeuta considera el primer año, me vas a rendir cuentas, o sea, todas las cosas que yo necesitaba. Y él tenía que estar dispuesto a cumplirlas, porque es lo que yo necesitaba para sentir paz, y ese era el cambio de actitud que necesitaba ver de él. Cuando él, todo mi matrimonio era, ya él era el que trabajaba, él era el que le hacía las cuentas, y él no me rendía cuentas a mí. Claro, que digamos, era el rol que ustedes habían tomado al principio, pero acá hay algo muy importante, y es que los matrimonios no solo se acaban por infidelidad de una tercera persona, sino también esa infidelidad financiera, que es como que después de tiempo uno enterarse, no, es que invertí en tal lado, no, es que le presté a fulanito, no, es que lo gasté en esto. ¿Cómo así? Si luego no estamos construyendo, o sea, yo me imaginaba otra cosa. Dentro de esa infidelidad que hay de varias áreas, reconstruir esa confianza, entonces dices que pusiste límites, que él pues obviamente rendir de cuentas y estar dispuesto a ganarte la confianza con actos. ¿Cuánto tiempo ha pasado después de eso? ¿De que él salió de la clínica? Sí, después del cambio. Casi 7 años. Dentro de esos 7 años, ¿tú puedes decir que ya hay un 100% de confianza? Sí. O sea, hoy sí. Hoy sí, pero sí me tomó mucho tiempo. Claro, obvio. Sí me tomó mucho tiempo porque ves actitudes y te recuerdan a lo que era antes. Y entonces, o sea, yo
yo mi parte era más que ver las actitudes de él, era no permitirme a mí volver a ser la persona que yo era, a hacerme ciega por comodidad, a no pedirle las cuentas por evitar un momento incómodo entre él y yo, para no hacerlo sentir menos, o sea, ¿me entiendes? Ciertas cosas que en el pasado yo evitaba mucho el conflicto con él, porque aparte su energía era más fuerte que la mía y entonces siempre me daba la vuelta y entonces yo prefería evadir, ¿me entiendes? Hoy no evado. O sea, aprendí que si hay que tener una conversación incómoda, pues hay que tener la conversación incómoda. Y si le incomoda mi pregunta, lo siento mucho, pero a mí me va a dar todas las explicaciones que necesito y todas las veces que las necesite. Por ejemplo, en el tema de hacer cuentas y así, a mí me cuestan trabajo las matemáticas y muchas veces me dice, pero ya te lo expliqué, pues me lo vuelves a explicar, porque no estoy entendiendo, no me acuerdo, no me siento tranquila. Todo este tipo de acciones pues van volviendo a construir. Total. Y sobre todo eso, o sea, yo cuando, cacho, es a mí a la que no me permito volver a ser la persona que era antes, literal, a ser ciega ante las cosas que no me gustaban, que no me parecían. Complaciente. Hipercomplaciente. Sí, porque también el que es codependiente se vuelve muy complaciente, ¿no? También.